Bueno, pues nada, estamos en el evento más importante del mundo, internacional ya, porque tenemos, como nos han dicho antes, tenemos ya también al otro lado del charco, en otros 4 países, una réplica del Women for Technical Talk. Así que, pues nada, bienvenidas a todas y a todos. Y vamos a empezar con la charla de hoy. Es el 7º evento y como acabamos de decir, pues es el primero que es internacional. Tenemos a muchas mujeres que están me parece que es en Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Paraguay, efectivamente. Bien, os habéis enterado muy bien antes en la charla, perfectamente. Bueno, pues igual que a todos los patrocinadores, a todos los sponsors, que son los que realmente hacen posible que tengamos la posibilidad de estos encuentros, sobre todo los presenciales, y bueno, que tengamos este pedazo de instalaciones que siempre son inmejorables, pero la siguiente suele ser incluso mejor, y bueno, nos atienden y nos cuidan muchísimo. Y por supuesto que nunca se habla, pero las organizadoras, que hay un grupo especialmente que se encargan no solo de las reuniones mensuales que nos van dando ese soporte, sino que también se encargan aquí, que hay muchísimo trabajo detrás de uno de estos eventos, y hay un grupito que vale la pena que también pensemos en ella. Bueno, y aquí, por no mencionar a todos, pues estos son los sponsors que tenemos para este evento. Bueno, mi nombre es Clara Vega, ya la mayoría. No. En fin. Está todo controlado, es un evento de mujeres, está todo controlado, por favor. Bueno, mi nombre es Clara Vega y muchos me conocéis. La parte más visible mía es en LinkedIn Learning, que tengo cursos como formadora en finanzas y gestión de proyectos. Y hoy vamos a tratar un tema en Power BI que son 5 conceptos que suelen generar confusión, o a mí al menos me generaban confusión, y entonces he aprovechado ya para poder aclarar un poco más sobre ellos. El micro, por si alguien, pero es que no lo quería decir para que no me hicieseis preguntas. El micro, bueno, pues mira, vas a ser el encargado, te voy a nombrar asistente por hablar. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, o le parece que algo no es correcto, o le parece que lo explicaría de otra manera, pues como aquí todos aprendemos, porque esto ya hemos dicho que es una fiesta, pues podéis coger el micro, pedírselo a José Manuel y podéis preguntar o puntualizar. Bueno, lo primero que vamos a ver es cardinalidad versus granularidad, que son 2 conceptos diferentes, evidentemente, no tienen lo mismo, pero ya algunos seguro que tienen en mente algunas de esas preguntas que dicen ¿cuál es la granularidad de este modelo? Y efectivamente no tiene nada que ver porque estamos hablando de la cardinalidad. Bueno, pues la cardinalidad es la cantidad de valores distintos que tenemos en un conjunto de datos o de valores. ¿Qué ocurre? El problema aquí viene que es un concepto que se utiliza, es aplicable tanto a columnas como a relaciones. Entonces, cuando estamos hablando de las columnas, es fácil entenderlo porque justamente aplica la definición que hemos dicho. La cantidad de valores distintos. Si lo vemos aquí en un ejemplo, seguramente lo entendemos mejor. Aquí estamos viendo una columna y claramente tenemos 4 valores, solo 3 de ellos son distintos. Así que diríamos que la cardinalidad es de 3, porque hay 3 valores distintos. Perfecto, no tenemos ninguna duda. El problema, no sé si problema, pero la complicación viene porque ese mismo concepto de cardinalidad lo utilizamos también en una relación. Y cuando lo utilizamos en una relación tiene que ver con las 2 partes, las 2 conexiones que tiene la relación. O sea, habla de la cardinalidad de una columna y de la otra, los dos extremos de esa relación. Y aquí, digamos que lo que nos quedaríamos mejor con el concepto es de valores únicos. Entonces, cuando aquí tendríamos una cardinalidad máxima, porque son todos los valores distintos, pero aquí lo que diríamos es los valores únicos. Entonces, si una de las columnas de la parte de la relación tiene valores únicos, diríamos que la relación es de 1 y en la otra parte de la relación tendríamos valores, en este caso, que no son únicos, que son duplicados, algunos repetidos. Con uno solo que sea repetido, ya tendríamos que decir que la cardinalidad aquí en la relación sería varios. Con lo cual, esta relación diríamos que la cardinalidad sería de 1 a varios. Hay diferentes tipos de relaciones, como bien sabéis, que puede ser de 1 a 1, de 1 a varios, de varios a 1, de varios a varios, pero bueno, nos quedaremos con que esta sería la deseable. Pero bueno, sin entrar ya en buenas prácticas y en otros detalles, esto es la diferencia entre cardinalidad cuando se aplica una columna, valores distintos, y cardinalidad de una relación que tiene que ver
con los extremos, con las columnas de ambas partes de la relación, ambos extremos de la relación, y pensaríamos un poco más en valores únicos y valores repetidos, ¿vale? Bien, y ahora hemos dicho granularidad. La granularidad es el nivel de detalle cuando un dato tiene la posibilidad, claro que no todos, tienen la posibilidad de expresarse con más o menos detalle. Y hablamos entonces de la granularidad, nivel de detalle. Es como que el término creo que es mucho más acertado, más atinado con el concepto. Vamos a ver también un ejemplo y claramente aquí tenemos dos columnas. Entonces en esta perfectamente vemos que la granularidad es a nivel de día, porque vemos que es el 1, el 2, el 3 de cada mes, lo entendemos, está como con mucho detalle, con mucho nivel de detalle, y en este caso la granularidad es a nivel de mes porque está agrupado por meses. Sin entrar qué es mejor o peor o qué conviene o no conviene, pues dependerá de lo que nosotros estemos analizando y sobre todo del nivel de detalle. Decíamos que no todos los datos pueden ser agrupados o no, y algunos ejemplos que podemos ver para que se nos quede el concepto también más, lo interioricemos mejor, pues pensemos en las ubicaciones geográficas. Cuando estamos hablando de ubicaciones geográficas, nosotros podremos decir con el detalle o bien de ciudades, sabemos que muchas ciudades hacen una provincia, con lo cual podríamos hacerlo a nivel de provincia, diferentes provincias, excepto Madrid, forman una comunidad, y diferentes comunidades, en fin, que digamos que podríamos verlo con un nivel más agrupado o menos, con mayor granularidad o menor, más o menos detallado. Y lo mismo con productos, con empleados y con cualquier dato que pueda ser agrupado o pueda ser desagregado o que se pueda ver con más o menos nivel de detalle. Bien, de momento todo entendido, ¿no? Siguiente, hemos dicho que eran 5. Vale, pues ahora, anexar, combinar. Anexar versus combinar. ¿Qué tiene que ver o por qué nos puede generar confusión? En realidad son también dos conceptos diferentes. ¿Y qué tienen en común? Que en ambos casos se trata de unir dos tablas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando estamos hablando de anexar, por ejemplo, en Power Query, en este caso nos referimos a Power Query, anexar dos tablas es unir dos tablas, pero en este caso verticalmente. Digamos que apilamos una tabla, pensemos así visualmente, una tabla la apilamos sobre la otra. Y entonces para eso lo único que hacemos, aquí vemos el ejemplo, tenemos dos tablas, la condición es que ambas las columnas que vamos a apilar una sobre la otra, las columnas de las tablas, deben ser con el mismo nombre, exactamente iguales. Power Query, no sé los que de aquí trabajáis con Power Query, que es como mágico y genuino y muy agradecido, pero es muy delicado para estas cosas y tienes que tener el mismo nombre, pero el mismo nombre. No puedes poner importe con mayúscula e importe con minúscula porque entonces considera que son diferentes. Bueno, el caso es que si nosotros tenemos dos tablas y las columnas son coincidentes, las anexamos, las apilamos y podemos hacer 2, 3, 4, no tendríamos límite. Con lo cual el resultado sería este. Podríamos decir, este título, el titulito de aquí sería el mismo que de aquí, que claro, si no puedo escribir me tengo que venir aquí, pero bueno. ¿Qué pasaría si tenemos en algún caso alguna de las columnas, alguna de las tablas tiene alguna columna más? Pues que el resultado tendría otra columna más, pero que solo tendría los datos de una de las tablas, porque la otra tabla no tendría datos. Así que nos quedamos con esto. Anexar es tabla con tabla, no elegimos nada, solo elegimos las dos tablas, se apila una encima de la otra con las columnas que son coincidentes y podemos hacer varias. Y creo que no me dejo nada así de lo importante de anexar. Si alguien, yo os doy permiso para que alguien pueda ayudarme con la ponencia. Y en el caso de combinar, pues pasa lo mismo, se trata de unir tablas, pero en este caso a lo ancho, es decir, las hacemos de forma horizontal. Aquí solo podemos unir dos tablas cada vez, luego podemos crear una nueva tabla y volverla a combinar con otra, pero en este caso sería así. ¿Y qué necesitamos para combinar? Necesitamos como mínimo una o varias columnas que son las que van a hacer de nexo de unión. Este sería el caso de combinar. Vamos a suponer que tenemos estas dos tablas, que las ponemos como que son datos diferentes, y vamos a suponer que estas son las dos tablas que tienen que ser con el mismo tipo de dato. Por ejemplo, si es texto, si son fechas, a eso me refiero. Como mínimo una, que pueden ser varias, depende también de lo que queramos hacer. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho en costes, porque yo vengo mucho del ámbito, que no lo he dicho al principio, del ámbito de negocio, con lo cual yo no soy tan tecnóloga como el resto, pero sí que en mi misión en la vida es darle a todos los economistas, yo soy economista, y entonces es darle la capa esa de tecnología que tanto se necesita en las empresas para poder
utilizar y mejorar mucho todos los análisis de datos, porque es una cuestión, y vamos, que es objetivo, que cada vez tenemos más datos y tenemos que aprender a gestionarlos. Luego os diré, que no se me olvida nunca decir, que los controllers, siempre decimos que tenemos muchos datos y nos ahogamos en datos, y entonces lo que necesitamos es precisamente qué hacer con esos datos para obtener una información que nos será útil. ¿Para qué? Para tomar decisiones, que al final es para lo que queremos toda la tecnología y todos los datos. Bueno, pues nada, la cuestión es que tendríamos un resultado. En Power, también comentar que en Power Query hay 6 tipos de combinaciones, con lo cual luego ya elegiríamos, porque de lo que se trata es que si tenemos 2 tablas y nos interesa tener columnas de una segunda tabla, pues podemos crear una tabla nueva con datos de los dos, traernos las columnas que nos interesen, o sea que nos da muchísima facilidad, y en este caso no hace falta que sean exactamente el mismo tipo, la columna que sea coincidente, sino que lo que nos hace falta es que sea solamente el mismo tipo de datos en una o varias columnas. Así que anexar, apilamos en vertical, combinar en horizontal. No sé si tenéis alguna duda o es suficiente con lo que os he dicho. Una pregunta para combinar. ¿La relación tendría que ser de uno a varios? Tenemos 2 tablas y lo que estamos haciendo es que seleccionamos una tabla y la otra, la que nos interesen, y simplemente con que tengan, por ejemplo, las fechas. Vamos a imaginar que tienen 2 tablas, 2 columnas de fecha, pues ya será suficiente para poder hacerlo. Pero si tenemos más, también se pueden hacer con más columnas igual. Y luego lo que hacemos es que nos traemos la otra tabla, tenemos las 2 y elegimos, dependiendo del tipo de combinación, que no nos vamos a poner en ese detalle porque si no necesitaríamos 2 ponencias para explicarlo, y decidiríamos cuál es la combinación que a nosotros nos interesa en función de que, bueno, pues queremos mantener toda nuestra tabla y unas cuantas de la siguiente, o queremos combinar solo 2 columnas en concretos. Bueno, pues ese tipo de combinaciones, que también da para mucho, o sea, que también esto tiene unas tardes, también hay que echar unas tardes para aprenderlo, pero bueno, al final lo utilizas y es muy agradecido. Todo lo que es Power Query, si tenéis que empezar, si no trabajáis mucho con Power BI, empezar con Power Query, porque es lo que dices, bueno, mira, parece que sí que estoy haciendo cosas y que me está resolviendo bastante. Los famosos contexto de filtro y contexto de fila. ¿Qué es el contexto de filtro? El contexto de filtro es el conjunto de filtros que van a condicionar el resultado de una consulta. Conjunto de filtros. No, quitémonos todas esas cosas que nos resultan tan complicadas, que al final solo se trata de esto. Y el contexto de fila es un lugar. El contexto de fila es un sitio donde ocurren cosas. Lo que pasa es que como se llama contexto y contexto, parece que le buscamos, nuestra cabeza parece que tiene que buscar y decir, pues si estos son los filtros de tal, estos serán otros filtros de otro sitio. Bueno, pues no son otros filtros, sino que estamos hablando de cosas diferentes. Vemos un ejemplo también aquí. Aquí tenemos una medida, que son las unidades vendidas, y entonces esta medida, pues lo que pretende, o sea, lo que le interesa o lo que realmente es su intención es ofrecer aquí un resultado. Por ejemplo, aquí que tengo marcado este 6. Quiere en esta celda obtener un valor. Y ese valor, la aspiración de esta medida es la suma, le damos aquí unas indicaciones y queremos obtener un resultado, un valor. Pero ese valor que nos va a ofrecer, que aspira la medida, no solo va a depender de lo que nosotros, las instrucciones que tiene la medida, sino que aquí estamos viendo que tiene, de momento, está segmentado por un cliente. Aquí no tenemos el total que nosotros le hemos dicho de las unidades vendidas, sino que aquí ya nos está diciendo que solamente va a estar segmentado y solo va a ofrecer el dato del cliente número 1. En este caso es el cliente número 1 porque está aquí, en esta tabla concretamente, del cliente número 1. Pero no solo eso, está también modificada o está alterada o está impactada, como queramos llamarle, pues a lo mejor porque el usuario ha decidido hacer un segmentador aquí y ha decidido filtrarlo por producto 1 y producto 3, que como vemos aquí, solo tenemos producto 1 y producto 3, porque ya hemos añadido otro filtro. Pero no solo eso, ya tenemos 2, el que teníamos aquí por el cliente 1 y el que nosotros hemos añadido, en este caso con 2 productos, que podíamos haber hecho más, sino que la propia medida, en este caso Calculate, ya nos está diciendo, aquí en el segundo argumento, está diciendo que lo queremos filtrar, porque realmente lo que estamos haciendo aquí es, queremos sumar, pero antes de sumar, ya sabéis lo que nos dice, que es en el segundo argumento, antes de hacer esto es como la lógica, no la veo yo mucho, pero bueno, haz esto, pero espérate, que antes de esto hacemos lo otro. Y entonces lo que tenemos que hacer es que por detrás nos hace eso, filter,
nos resuelve este filtro y nos devuelve solo lo que es el semestre 1. Así que fijaros que una medida que pretende dar un dato aquí, quedémonos con eso, tenemos que está filtrada por el cliente 1, que es el que tenemos aquí en el objeto visual, por un segmentador que nosotros hemos puesto y en este caso por la propia medida. Así que todo esto es trabajar en un contexto de filtro. Esto es el contexto de filtro, que está esta medida sujeta a diferentes tipos de filtros, que seguramente, no sé si habrá alguno más, pero he puesto todos los que se me han ocurrido para poder dar bien con esa medida. O sea, con el contexto de filtro. Y ahora tendríamos el contexto de fila, que hemos dicho que es un lugar, una fila de una tabla, lo que ocurre dentro de esa fila. Entonces, las operaciones que tienen lugar es lo que se dice que está trabajando en contexto de fila. A mí me lo explicaron en una ocasión diciendo que era como, si pensamos en un edificio, lo que pasa en una planta, pasa lo que sea. Vamos a imaginar que están haciendo el censo, ahora que estamos a punto de elecciones, y hacen el censo en la planta 1. Pues lo que pasa en la 2 y en la 3 no sabemos lo que está pasando. Que luego vamos a ir, los del censo van a ir a la siguiente porque van a seguir iterando fila a fila para hacer otros cálculos. Pero eso es otro momento y será otra circunstancia. Entonces, contexto de fila es lo que está ocurriendo en ese espacio. Es un espacio como que no lo relacionéis tanto con que tiene que haber qué filtros son, porque no son filtros. Por mucho que tengamos la relación de contexto y contexto. Esto sería el contexto de fila. Aquí tenemos igualmente una medida, que tenemos aquí las ventas. Y entonces la orden que le estamos dando es que concretamente en una fila, en este caso en esta fila de aquí, lo que le estamos diciendo es que multiplique dentro de esa fila las unidades por los euros de cada unidad. O sea, nosotros le estamos diciendo en este caso que haga una suma, pero primero lo que tiene que hacer es iterando, en este caso, fila a fila, y tiene que multiplicar esto por esto en una fila. Y hace lo que pone en esta fila. Y no sabemos lo que está haciendo en otro momento, no nos interesa más. A continuación, iteramos, porque todas van a ir iterando fila a fila, y van a ir haciendo ese cálculo, van a ir repitiendo ese cálculo en cada una de las filas. Y eso es lo que nosotros diríamos que es en contexto de fila. ¿Qué medidas trabajan en contexto de fila? Pues, o sea, ¿qué funciones trabajan en contexto de fila? Pues aquí os he puesto algunas más. Habréis todas las que acaban en X. SUMX, pues trabaja en contexto de fila. MINX, hacen lo que le digamos nosotros, pero además van fila a fila calculando y luego nos suman, nos promedian o lo que le digamos, o nos añaden columnas o lo que queramos. A ver, siguiente. Bueno, creo que ya hemos hecho 3. Ostras, vamos rapidito, ¿eh? Tabla versus matriz. Esta es más facilita, aquí hacemos el descanso. Pero hay veces que nos confundimos con una tabla y con una matriz, que ambos son objetos visuales. Y la tabla es, por donde todos los atributos y cálculos se van a disponer a través de las filas. Columnas y filas, pues como una tabla, como una hoja de Excel. Nos quedamos un poco con esa idea y nosotros ponemos cada atributo y en todas las filas aparecen todos los valores. La siguiente valor o el siguiente atributo, da igual lo que vayamos poniendo, se van poniendo en la siguiente columna y a través de todas las filas. Vamos a ver un ejemplo. Pues nada, esto no tiene ningún problema. ¿Que queremos añadir otro atributo, otro valor o lo que sea? Pues se vuelve a colocar igualmente en la siguiente columna y atravesando todas las filas van apareciendo todos los valores o todos los datos que nosotros vayamos incorporando, sin problema. Y la matriz, pues es un poco, no sé si es mejor o peor, yo soy muy de matriz, y es donde lo que nos permite es poner en filas, en columnas y en valores. Esa era la tabla y esta sería la matriz. Entonces, cosas que tenemos, y es que si nosotros añadimos una nueva valor, o sea, un nuevo atributo, lo que hace es jerarquizar. O sea, la ventaja, para mí una de las ventajas más importantes, por lo menos de la utilidad que yo obtengo, es que nos permite jerarquizar. Y entonces al jerarquizar también nos permite tener totales y subtotales. Y además, vemos aquí que tenemos, en este caso se llama en las filas, y también podemos dinamizar las columnas. En nuestro objeto visual de matriz podemos dinamizar y verlo a través, en este caso, de semestre 1, semestre 2, semestre 3. Entonces podemos tener esa ventaja también, dinamizar las columnas y obtener la jerarquía. Eso es importante, por lo que os digo que a veces nos interesa tener totales y subtotales o tener la jerarquía que queramos, y podemos hacer tantas jerarquías. En finanzas se utiliza mucho porque queremos tener cuenta, subcuenta, grupo y tal.
y podemos ir haciendo así de forma jerarquizada. Así que esas serían las dos más importantes diferencias entre la tabla y esto, que sería como las tablas dinámicas. El otro era una hoja de Excel, esto sería una tabla dinámica. Y no sé si me queda algo más de aquí. Se jerarquizan, tal. Vale. Y el último de los conceptos, parámetro de número, parámetro de campo, pues son elementos de Power BI que nos permite Power BI a los usuarios, a los economistas, nos permite que sin tener que ser desarrolladores, les podemos facilitar mucho la vida a las empresas porque les ofrecemos la posibilidad de que interactúen sin que tengan que meterse dentro ni a compilar, ni a cambiar, ni nada, ni a tocar nada, y que no se horroricen y que lo vean como de forma más agradable. O sea, esto hace amigable la tecnología y el uso de herramientas en las empresas, porque se lo ponemos como con botoncitos o nos lo ponéis a nosotros, que yo me considero más de empresa y más economista que, por supuesto, desarrolladora, pero bueno, así que os doy un poco esa pista de lo que podéis hacer también con las empresas con las que trabajáis, que lo ven como, qué horror, qué me están contando, qué me dicen que tengo que hacer. Vale, pues el parámetro... claro, sí, es que esto lo tengo en Power BI, sí. ¿Se ve o no se ve? Tengo que quitar la presentación. Ahora sí, ¿no? Vale, pues en este caso que tenemos los parámetros de número, pues lo que tenemos es eso, ese objeto que vemos aquí. Sí que lo veis, ¿no? Este objeto que nos permite, por ejemplo, que este número se vaya modificando. Vamos a imaginar que este número es una línea de referencia o es un objetivo que puede ser desde el punto de equilibrio. Sí, ya estoy terminando. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Tres? Pues me sobran 2. Vale, pues vamos a imaginar que esto lo que nos está delimitando es esta línea, que puede ser eso, un objetivo, puede ser un punto de equilibrio, puede ser lo que nosotros queramos, y necesitamos, por ejemplo, para los análisis what if, que queremos saber si producimos más, si producimos menos, si tenemos más costes fijos, si tenemos más costes variables. Como veis, yo todo lo llevo al tema de los costes, y entonces queremos ir cambiando y modificando. Veis que si yo voy modificando aquí, la línea se va modificando. O sea, esta línea que yo voy marcando aquí la voy modificando porque me interese ir cambiando los objetivos. Entonces, lo que no podemos es decirle, bueno, cuando tú quieras cambiar, pues entonces tienes que entrar aquí en compilar datos, te vas aquí, seleccionas el objeto visual, tal. Entonces, bueno, pues es mucho más sencillo. Nos lo permite así. Y el parámetro de campo, la diferencia, que me parece todavía, o sea, esto me parece la joya de la corona, pues aquí lo que nos ofrece también es la posibilidad, o sea, pensar lo mágico que es esto, que le ofrece la posibilidad de interactuar a alguien que no tiene conocimiento sin tener que intervenir ni tener que diseñar absolutamente nada. Y aquí tenemos un parámetro de campo hecho ya, y lo que podemos es que quiero verlo por ciudades, que lo quiero ver por mes o año, que quiero ver otras consultas, o sea, otras medidas, que no solamente tiene que ser, en este caso, que estamos viendo atributos, pero de tablas, de cualquier tabla, de diferentes, que no tiene que ser de la misma, entonces nos da, es mágico. Y nosotros podemos seleccionarlo, o sea, le podemos permitir que lo seleccione. En este caso, si en vez de verlo por ciudad almacén lo queremos ver por mes año, tan sencillo como clicar aquí, tal y como lo estamos viendo, y ya está. Y esto es muy, muy sencillo, lo tenemos que hacer porque tanto uno como otro, tanto el parámetro de número como el parámetro de campo, lo digo muy, muy rápido para no pasarme, sería aquí el modelado, nuevo parámetro, intervalo numérico, que simplemente lo que hacemos aquí es seleccionar el mínimo y el máximo y el incremento, porque habrá veces que tenga que ser con el 0,01 o con de 3 en 3 o de 7 en 7, y aquí desde dónde a dónde queremos marcar el mínimo y el máximo. Y ya está, o sea, es súper sencillo hacerlo y nos ofrece esta ventaja. Y cuando estamos hablando del parámetro de campo, bueno, realmente es lo mismo, porque nosotros lo que hacemos es, en un parámetro de campo aquí, es que ya nos aparece, que aquí le ponemos el nombre. Después, si queremos ponerle el nombre, vamos a poner así un nombre así, que me venga. Y le vamos seleccionando aquí, que yo quiero poner aquí la ciudad del almacén, le quiero poner el nombre del cliente y le quiero poner el nombre del producto, o lo que sea, no sé, por los primeros que me tal. Pues le daría aquí a crear y aquí ya directamente me va a salir el parámetro, me va a salir aquí el parámetro
que yo lo tendría que poner, lo añadiría aquí dentro de la compilación. Aquí quitaría este parámetro y pondría el parámetro este que nos ha salido nuevo, que es este de aquí, y pues ya lo tendríamos. O sea, yo podría verlo por la ciudad de almacén, lo podría ver por el nombre del cliente, que como veis me he complicado muchísimo, 1, 2 y 3, y el nombre del producto también, producto 1, 2, 3, 4 y 5, maravilloso. Así que esto nos ofrece magia y le facilita muchísimo a todos los que están en las empresas sufriendo que quieren datos. Pero lo mismo, repito, con las medidas. O sea, con las medidas, para poder ver cualquier otro dato que les interese, que en vez de las ventas quieren ver otra cosa. Así que, con el micrófono, si alguien tiene alguna pregunta, y si lo he explicado también, que no tenéis preguntas, pues pasamos a la siguiente.